Buenos días chicos, estamos trabajando en nuestras clases virtuales, estamos viendo o estamos en nuestras pausas activas, estamos trabajando en el ejercicio, pero en nuestra clase vamos a ver los ejercicios pero mentales, a las cuales se les llama gimnasia cerebral. Es para ejercitar el cerebro y los movimientos, conectar el cerebro con los movimientos para poder hacer movimientos de coordinación. A eso se le llama gimnasia cerebral. ¿Y para qué sirve? Sirve para mantener despiertos nuestros sentidos, mantenerlos alertas y estar pendientes siempre de nuestras acciones, de nuestras cosas, de nuestros movimientos con el cerebro. Vamos a empezar las pausas activas en nuestra materia con estas gimnasias cerebrales. Vamos a empezar primero con la palma de la mano hacia adelante, hacia el frente, y la otra palma al revés volteado. Entonces, al decir cambio, vamos a cambiar las posiciones así. Vamos a empezar por los más fáciles. Cambio, 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 cambio. Ahora, como es tan fácil, lo podemos hacer hasta con los ojos cerrados. Cambio, 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 cambio. ¿Ok? Esta es de las más fáciles. Esta viene siendo de los ejercicios más fáciles, más comunes. Ahora vamos a hacer un movimiento. Primero, cualquiera de las manos, derecha o izquierda, ustedes eligen. Vamos a poner pulgar así, hacia arriba, y vamos a poner 4 dedos con nuestro pulgar recogido. ¿Ok? Nuestro 4 dedos con el pulgar. ¿Ok? Al momento de decir cambio, vamos a cambiar pulgar 4, cambio, pulgar 4 dedos, cambio, pulgar 4 dedos, cambio, pulgar 4 dedos, 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 pulgar 4 dedos. Entonces vamos a empezar a hacerlo lo más rápido que podamos. Así, conforme le vayamos en los movimientos, conforme vayamos haciendo los movimientos, vamos a ir haciendo a veces más rápido, a veces menos rápido, más rápido, a veces menos rápido, más rápido, a veces menos rápido, más rápido. Ay, perdón. Perdón. 4 dedos, pulgar, 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 4 dedos, pulgar. ¿Ven? Eso es la gimnasia cerebral. Buscar movimientos que vayan en coordinación con el cerebro, lo que pensamos que queremos hacer. Vemos que a veces las extremidades no nos responden. Entonces eso viene a coordinar el cerebro con nuestras extremidades, en este caso para mantener más despierto, para despertar un poco. Esa es una. También existe otra que vamos a ver si podemos hacer. Vamos a hacer así. Este está en nuestras redes, en nuestra mensajería de redes sociales, digamos hoyito, así, y pistola. Entonces así, hoyito y pistola. Lo vamos a ir cambiando. Hoyito, pistola, perdón. Hoyito, pistola, hoyito, pistola, hoyito, pistola, hoyito, pistola. Cambio, 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 cambio. Ay, perdón. ¿Ya ven?
a practicar, a practicar estos ejercicios para nuestra gimnasia cerebral. Estos son pasos de gimnasia cerebral. Coordinación, vamos a ejercitarnos y en las otras clases que vayamos teniendo, vayamos haciendo nuestras pausas activas, será sobre gimnasia cerebral. Entonces, a practicarlas para que cuando nos toquen lo podamos hacer lo más rápido que podamos. ¿Ok? Nos vemos en la próxima. Seguimos en nuestras clases. Buenos días, chicos. Me da muchísimo gusto volver a saludarles en nuestras clases virtuales. Me da mucho gusto el poder estar con ustedes otra vez mediante este medio. Ya saben, soy el maestro José del Carmen Méndez Hernández. Vamos a tomar con ustedes la materia de Historia 3 para tercer año. Me da muchísimo gusto poder estar aquí con ustedes, aunque sea de manera virtual, pero estamos juntos, estamos cerca, a distancia, pero estamos cercas. Estamos cerca los unos de los otros mediante este medio. Estamos trabajando mediante este medio. Me da muchísimo gusto. Comparto la alegría de muchos compañeros, maestros, de poder estar con ustedes, de poder estar cerca de ustedes, de poder estar con ustedes otra vez más, otro ciclo más, otro ciclo compartiendo conocimientos, compartiendo anécdotas, compartiendo muchas cosas. Entonces, vamos a hablar sobre historia. Ustedes estaban en segundo año. ¿Qué vimos en segundo año? Que va a ser muy importante y va a ser fundamental de revisar en tercero. Pues, primero que nada, hablar de México. Vamos a empezar a hablar de México. Historia 3 en tercero es estrictamente de México. Es todo lo que tiene que ver con México. Si recuerdan ustedes, en segundo vimos guerras mundiales, vimos Guerra Fría, vimos otras cosas y empezamos a ver parte de Mesoamérica. ¿Qué era Mesoamérica? ¿Dónde se encontraba Mesoamérica? ¿Qué estaba haciendo Mesoamérica? ¿O quién era Mesoamérica? ¿Qué era Mesoamérica? Pues Mesoamérica es una región del continente americano. Vimos cómo se habitó América, cómo llegaron los hombres a América, cómo entraron los hombres en América, cómo llegaron a América los primeros habitantes. ¿Se acuerdan ustedes? ¿Por dónde pasaron? Volando, nadando. ¿Cómo pasaron? Pues pasaron por el estrecho de Bering, el famoso estrecho de Bering entre Alaska y Rusia, que hace miles de millones de años estaba congelado y se podía transitar. Los animales que cazaban los hombres venían huyendo de los mismos hombres y al huir no sabían a dónde iban y los hombres tampoco sabían a dónde iban, así que empezaron a seguir a los animales o venían siguiendo a los animales desde zonas muy lejanas, zonas asiáticas muy lejanas. Pasaron a América, llegaron hasta el continente americano, transitaron las zonas frías, se fueron adaptando a las zonas donde hacía un poco más calorcito, y conforme pasaron los años, los miles y los millones de años, ciudades se fueron organizando
poblaciones se fueron estableciendo y llegaron a desarrollar grandísimas ciudades, importantísimas ciudades para todo el continente y a nivel mundial. Pequeñas familias que se fueron quedando en estos lugares, se fueron organizando, una familia, otra familia vivían cerca, se fueron organizando y formaron una comunidad más grande, una comunidad más de más personas, más participativa. Entonces empezaron a nacer las primeras poblaciones, no civilizaciones, porque llamar civilizaciones a una comunidad es hablar de establecer ciertas características comerciales, culturales y políticas. Son 3 características para que pudiera ser considerada como una cultura. Entonces, la población que se empezaba a formar, a ser más grande, necesitaba quien las gobernara. ¿Y quién las iba a gobernar? ¿Quién iba a ser el valiente que iba a gobernar? Pues entre la misma comunidad iban a elegir a una persona para que gobernara a todas ellas o para que diera orden. Fíjense cómo desde el principio las personas buscaban una imagen que los representara. Sin pensar y sin tener concepto de nada, ellos comenzaban a aplicar la democracia. Es la forma de pensar del pueblo en representación de una persona. Así comenzaron las primeras poblaciones. Estas poblaciones que comenzaron a desarrollarse y a vivir en estos lugares empezaron a tener las características propias de una civilización. ¿Cuál fue la primer cultura que tuvo esta característica? ¿Se acuerdan ustedes? Eso lo vimos ustedes lo vieron en Historia y Geografía de Tabasco. Y en alguna pequeña partecita de historia. ¿Se acuerdan ustedes? ¿Se acuerdan cuál fue la primera cultura en América que se puede denominar como cultura? ¿Por qué? Porque tenía una estructura social encabezada por un gobernante y los guerreros y el pueblo. Porque tenía actividad comercial, rutas comerciales, tenía intercambio comercial con otras poblaciones, con otros grupos de familias, y tenía una estructura social. Estaban los ricos, los gobernantes, los nobles y el pueblo, y más abajo los esclavos. 3 cosas que debía tener una cultura para ser, o un grupo étnico para ser denominado como cultura. Las divisiones sociales, la organización política y la actividad comercial. ¿Ya recordaron cuál fue? Si muchos acertaron o dijeron que era la cultura madre, están en lo correcto. Fue la cultura madre. ¿Y cuál fue la cultura madre? Se le llama cultura madre por ser la primera cultura que se desarrolló en el continente americano. La primer cultura que se establece en América con estas 3 características propias para ser clasificada como una cultura, para ser catalogada como una cultura.
cuál fue. Pues sí, si contestaron o si pensaron que fue la cultura olmeca, exactamente. La cultura olmeca fue la primer cultura a nivel América, a nivel americano, en el continente americano, porque venía desarrollándose a la par con otras culturas, sin saberlo, con otras culturas en el continente europeo y en el continente asiático. En el continente asiático con los egipcios. Entonces, los olmecas fueron la primera civilización que se organizó en el continente americano. Por eso se le llama la cultura madre. Por eso es considerada la cultura madre. Por estas razones. Porque es la cultura que se organizó en primera parte. Después de la cultura olmeca, que se desintegra la cultura olmeca, los olmecas se van a diferentes regiones del país y se desarrollan otras culturas. Pero la cultura madre o los olmecas que se habían desarrollado en la zona del Golfo, entre Tabasco y Veracruz y Chiapas, venía también otra cultura que se venía desarrollando atrás o en la parte detrás de ellas. Los mayas, también integrado por algunos olmecas que se iban dispersando del mismo grupo cultural, enriqueciendo con sus aportaciones las características de los olmecas. De los mayas, porque los olmecas ya tenían una organización y los mayas todavía se empezaban a organizar. Al llegar un olmeca les dice, no, miren, esto se hace así, porque allá lo hacíamos así, o aporta este conocimiento, se puede hacer así, esta forma o esta situación se puede manejar de esta forma. Esos fueron algunos de los conocimientos que fueron aportando los olmecas, que se iban separando y se iban yendo a otros grupos culturales. Los mayas son otros grupos u otro grupo que se desarrolló en esta actividad de las culturas en América y más en Mesoamérica y estrictamente en Mesoamérica. Porque en Oasis Américas estaban los chichimecas, y para la zona de Aridoamérica habían otros grupos culturales que se desarrollaron ciertamente en la zona desértica del país de América, en la zona de Estados Unidos y México. Sí hubieron grupos culturales que se desarrollaron. Los mapuches, que se les llamaban, los apaches, grupos culturales que aprendieron a vivir en las zonas desérticas, zonas pedregosas, zonas montañosas. Entonces, ellos también son parte de este desarrollo de Mesoamérica. Entonces, los olmecas como cultura madre, los mayas como los continuadores de esta cultura, los toltecas, los chichimecas, los zapotecas, los tlaxcaltecas, los mexicas, los teotihuacanos, y un sinfín, los zapotecas, un sinfín de grupos culturales, varias culturas que se desarrollaron en diferentes zonas del país. Eso fue parte del desarrollo de las culturas en América. Cuando llegan los españoles, ¿en qué año llegaron los españoles? Por cierto, ¿en qué año llegaron los españoles? ¿Cuándo se descubrió América? ¿Quién descubrió América? Más fácil. ¿Quién conquistó México? ¿A dónde llegó el que descubrió América? ¿Cómo se llamaba la isla donde llegó y cómo le llamó él?
Son preguntas que ustedes tienen que contestar. Pero eso lo vamos a contestar en las videollamadas. Vamos a dejar esas preguntas pendientes, pero las vamos a contestar ahorita. Bueno, pues cuando empieza el boom de querer buscar otras rutas comerciales de los españoles hacia las colonias asiáticas que tenían, porque los ingleses habían cerrado el paso hacia las islas, hacia las colonias que tenían en Asia. Si aquí podemos ver, nos hacemos a un lado, los españoles tomaban esta ruta, bordeando todo aquí, pasaban todo África, llegaban hasta estas zonas y llegaban hasta la India. Esa era la zona. Los ingleses, al ganar la guerra a España, cierran este canal. Esta parte la cierran, esto lo cierran, ya no dejan pasar las embarcaciones españolas. Entonces fue lo que buscó Cristóbal Colón cuando le propuso a Portugal buscar otras rutas para llegar a sus colonias. No fue aceptado. Los españoles aceptan a Cristóbal Colón. Lo que Cristóbal Colón quería hacer es darle la vuelta y llegar por acá, o sea, cruzar así y salir acá, ¿ok? Pasar todo aquí sin, para él no había agua, y llegar por acá. Esa era la idea de Cristóbal Colón. Pero Cristóbal Colón no pensó que aquí hubiera algo más que se topara con piedra. Entonces Cristóbal Colón parte del puerto de Palos, sigue toda esta ruta y llega a las islas de las Bahamas. Algunas islas, aquí las islas de el Caribe. Llega a estas zonas donde encuentra las islas del Caribe. Llega a San Vicente, a San Salvador, hoy llamada San Salvador, antes se llamaba las islas de Guanahani, hoy son El Salvador. Entonces ahí llega el 14 de octubre de 1492 a bordo de 3 famosas embarcaciones. Esas sí se las saben, obviamente: la Niña, la Pinta y la Santa María. Ahí llegó Cristóbal Colón a la isla Guanahani, a la que ellos nombraron San Salvador, la isla de San Salvador. Así le nombraron ellos a estas pequeñas islas. De ahí comenzaron a hacer incursiones a las islas, recorrer las islas, buscar a ver qué había, tratar de reconocer a ver qué podían encontrar. Entonces caminaron hacia todo esto y encontraron todas estas riquezas, animales, pieles, aves, que le llevaron a los reyes. Encontraron también piedras preciosas, jades, piezas de oro, piezas de plata, que los nativos que habían ahí en esas islas les obsequiaron a las que fueron recorriendo. Entonces ahí entraron y reconocieron o creyeron que habían llegado a la India por la parte de atrás.
pero no había sido así. ¿Ok? Seguimos la próxima clase y vamos a seguir abordando este tema, recordando tanto lo que ustedes ya saben. Nos vemos la próxima, chicos, que Dios les bendiga.